Todos bienvenidos, muchísimas gracias por su presencia. Buenos días con todos y todas. Agradecemos a la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, por acogernos hoy para celebrar, para compartir con ustedes el 77 aniversario de la NACBA. Las organizaciones Boicot, Desinversión y Sanciones, BDS Ecuador, la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti, el Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo, el Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina a Israel, PEAPI, agradecemos su presencia el día de hoy y por acompañarnos en la conferencia ¿Dónde habitar? Las demoliciones como herramienta de control territorial en Jerusalén y Cisjordania. Esta conferencia será dictada por Lu Córdoba, arquitecta con posgrado en eficiencia energética de la UCA de El Salvador, máster en planificación urbana de la Universidad de Australia, máster en sostenibilidad y planificación de la conservación en la PUCE Ecuador. También ha participado en el Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina a Israel, PEAPI, del Consejo Mundial de Iglesias. Esta conferencia tendrá una duración de 45 minutos, posterior a lo cual daremos paso a dos invitados especiales quienes comentarán la conferencia. Los comentaristas serán el doctor Jorge Piedra Rosales, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y el doctor Pablo de la Vega, coordinador de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti. Posterior a lo cual abriremos un foro para que ustedes, estudiantes y público que nos acompañan, puedan hacer todas las preguntas y compartir las inquietudes que este tema muy especial, la NACBA, ustedes tengan como dudas e inquietudes. Empezamos entonces esta conferencia, ¿Dónde habitar? Las demoliciones como herramienta de control territorial en Jerusalén y Cisjordania. Antes de dar paso a Lu, nuestra conferencista, quisiéramos saludar la presencia especial del dueño de casa, el doctor Jorge Piedra Rosales, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, para quien pido un aplauso. Quisiera saludar y agradecer también la presencia de Nicole Massou, encargada de negocios de la Embajada del Estado de Palestina en Ecuador. Del señor Masyar Raja, de la Embajada de la República Islámica de Irán. Del Sheikh Mohammad Kodadadi, presidente del Centro Cultural Ecuatoriano Iraní. Y del señor Hushan Tamasevi, miembro de la comunidad iraní en Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. Es muy importante contar con su presencia en este día. Damos paso entonces a Lu. Lu, tú tienes 45 minutos. Este micrófono, ¿verdad? Muchas gracias. Buenos días con todas, con todos, con todes. Yo soy Lu y estoy a cargo de la presentación que comentaban. Bueno, le puse de nombre ¿Dónde habitar? Las demoliciones como herramienta de control territorial en Jerusalén y Cisjordania, básicamente porque, la siguiente.
Como podemos ver en estas tres imágenes, pueden ser sobre todo la imagen que está en blanco y negro, que sea una realidad que ya nos hemos encontrado aquí en Ecuador, en varios países de Latinoamérica, en realidad en todos los lugares donde vemos que existe inequidad, injusticia, podemos ver que existen muchas personas que no tienen acceso a la vivienda y muchas viviendas sin personas, muchos apartamentos, muchos lugares, y esto definitivamente constituye un problema tanto de gobiernos en distintos niveles como de los estados en general, y también existe una responsabilidad colectiva ante estos problemas. Es una realidad que nos toca. Yo comentaba igual, bueno, desde mi profesión, desde la arquitectura, pues también como el para qué estudiar, para qué nos formamos, y entiendo que aquí hay estudiantes de otras carreras, pero siempre podemos tener una mirada más humana, más social del por qué estudiamos, y que no sea un conocimiento únicamente para acumulación de títulos, por así decirlo. Entonces, no, la anterior, perdón. Entonces, sin embargo, ¿pero qué es lo que pasa en este caso? O sea, en Jerusalén, en Cisjordania, en Gaza, donde no es el acceso a la vivienda únicamente el problema, sino que ya existe un aparataje institucional de distintos niveles de gobierno y de estados que son los que destruyen nuestra vivienda. O sea, ¿qué pasaría? Sé que es muy difícil para nosotros también como poder imaginar qué pasaría si de la noche a la mañana nos quedamos sin casa, si nos quedamos sin refugio, si nuestros papás, nuestras mamás, todo lo que han ahorrado se va en un momento. Entonces, un poco este es el sentido por el cual quise enfocar esta presentación en este tema, que es de vital importancia, porque si no tenemos hogar, no tenemos sustento, no tenemos esto que nos puede dar incluso como el calor que a veces le llamamos hogar, en realidad es algo que nos puede y nos está incentivando a que nos quiebre el alma. Y es peor cuando son gobiernos, cuando son estados, cuando existe todo un aparataje que incluye militares, policía, y que todo se une para botarnos nuestro hogar. La siguiente, por favor. En esta imagen, igual, esta es una fotografía, entonces es de 1948. Y justo la quise poner para que también se vea que este tema no es algo que surge desde 2023, también esta presentación está más enfocada en justo Jerusalén y Cisjordania, pero Gaza también, sabemos, es parte de Palestina, y ahorita los medios tradicionales nos están haciendo ver como que si esto es algo que sucede debido a al 7 de octubre de 2023. Esta fotografía es de 1948 y es justo un grupo paramilitar Haganah que escoltan a palestinos expulsados de Haifa, en Palestina. La siguiente, por favor. Entonces, esta es un poquito como la introducción breve. Aquí les voy a mostrar así rápido los temas que voy a tratar. Un contenido histórico y geopolítico bastante breve y enfocado sobre todo en las demoliciones, porque es el tema. Cada uno de estos temas en realidad puede ser una discusión, una plática muy larga, pero me voy a enfocar únicamente en este tema del habitar y de las demoliciones. También vamos a ver un marco jurídico, que es lo que permite, entre comillas, o lo que justifica todas las demoliciones y expropiaciones. Algo que también cabe recalcar, que esto es legal, entonces por eso también el marco jurídico es importante, porque nuevamente, o sea, el hecho que sea legal no quiere decir que sea justo. Entonces, esto también es como un cuestionamiento que tenemos que hacernos dentro de nuestras profesiones siempre. Voy a comentar unos casos emblemáticos, unas experiencias vivenciales. Como comentaron, yo tuve la oportunidad de ir el año pasado a Palestina, a Jerusalén y Cisjordania en un acompañamiento humanitario, y aquí voy a comentar un poco sobre estas experiencias personales con dos casos de estudio así muy impactantes. De ahí, bueno, el impacto humanitario, social, estrategias de resistencia, la respuesta internacional, unas conclusiones e igual unas fuentes de información por si acaso quieren tomar fotografía o ver que igual todo esto está documentado, no tiene bases de distintos medios de comunicación. La siguiente, por favor.
Bueno, en estos mapitas, esta transición de mapas, imagino que son bastante conocidos, ya muchos de acá debemos tener como los hemos visto en alguna parte en redes sociales, y es justo cómo se hace el territorio palestino cada vez más pequeño a lo largo del tiempo. Entonces, igual como comentaba, me voy a enfocar en la parte de las demoliciones muchas gracias, únicamente. Sin embargo, es importante ver el contexto también un poco más grande y de geopolítico e histórico que conlleva, porque al final no es lo que sucede justo como lo de 7 de octubre de 2023, no es un punto desde donde comienza una historia, sino es algo que se viene dando a través del tiempo. Entonces, para comenzar, bueno, el mandato británico desde 1917 a 1948, la parte que se ve más rosada corresponde al territorio palestino, y bajo este dominio británico se establecieron las primeras bases legales que luego servirían para las demoliciones y comenzar a favorecer a los colonos judíos. En la siguiente línea de tiempo está en 1947, que es el Plan de Partición de la ONU. Esto también es bastante conocido cuando el territorio palestino se divide y deciden crear un Estado judío y un Estado palestino. Entonces, ahí en tono como anaranjadito está la parte palestina y claro, esto conlleva en 1948 la Nakba. La Nakba es una palabra en árabe que significa catástrofe. Entonces, y es lo que estamos conmemorando hoy en día. Los 15 de mayo se conmemora la Nakba. Entonces, bueno, hoy es el 77 aniversario del inicio de la catástrofe, y en esta más de 700,000 palestinos fueron desplazados de sus tierras. O sea, podemos imaginar, o sea, si vemos el mapa, vemos, haciendo la comparación de 1917 a 1947, todos los palestinos que vivían en las zonas que después son azules fueron expulsados, y no expulsados de forma tranquila, sino de forma violenta. Entonces, y por eso es la gran catástrofe. Entonces, no hubo demoliciones masivas en este periodo, pero se prohibió a los palestinos recuperar propiedades en toda la región que después iba a corresponder al Estado judío. Entonces, luego viene, bueno, la ocupación israelí. En esta, Israel demolió el barrio marroquí en Jerusalén Este e implementó políticas de expropiación de tierras no registradas. Esto nuevamente basándose en lo que se venía dando desde la Nakba. Y en 1980 se da la anexión ilegal de Jerusalén Este a Israel. Esto también agravó el tema de los permisos de construcción en Jerusalén Este. Todas estas, o sea, como nos podemos imaginar, todos estos años de ocupación, de violencia sistemática, dio paso a la primera intifada. Intifada significa rebelión, levantamiento. Fue un levantamiento popular que comienza en 1987, y en relación a las demoliciones, Israel comenzó a dar castigos colectivos a las familias de las personas que se encontraban dentro de la resistencia. Entonces comenzaron a demoler estas viviendas. Bueno, después de la primera intifada se dan los acuerdos de Oslo, y bueno, aquí básicamente existe una separación del territorio palestino en 3 áreas, que ya lo vamos a ver a continuación, y en teoría, o bueno, la intención en ese entonces era que posteriormente Palestina iba a recuperar el control sobre sus propios territorios, cosa que podemos ver en el tiempo que no solo no pasó, sino que se agravó la situación. Entonces, todo esto llevó a una segunda intifada en el 2000, y con esto Israel decide construir el muro del apartheid, el muro de la separación, famoso donde están los grafitis famosos, y que ese muro es el muro del apartheid. Y también existió el castigo, nuevamente en temas de demolición, colectivo a las familias de las personas que estaban en la resistencia.
Posteriormente hubo una recentralización del conflicto, donde había un promedio entre 500 a 700 estructuras demolidas anualmente, con focos críticos en Sheikh Jarrah y Silvan, que se encuentran en Jerusalén. Y bueno, con el genocidio en Gaza, con el genocidio en curso que está ante los ojos de todo el mundo, esto aumentó un 70% las demoliciones en Cisjordania. La siguiente, por favor. Ya. Este era lo que les comentaba hace un momento, lo de los acuerdos de Oslo. Aquí es donde se establecen las áreas A, B y C. El área A con el 18% del territorio bajo control palestino y básicamente todo el resto bajo control israelí, porque a pesar que el área B es el 22% y que es un control mixto, en realidad podemos ver que no funciona de esa forma. Algo que es interesante ver de este mapa es Gaza. ¿Gaza en qué área se encuentra? A ver, ¿se pueden leer? Así. Está en el área A, o sea, es el área de bajo control palestino. Entonces, si vemos esto y hacemos, o sea, incluso para un cuestionamiento, esta presentación no se trata de Gaza, pero en realidad es así. O sea, ahorita se está dando un genocidio en curso. Entonces, y podemos ver que en realidad estos porcentajes es lo que se estableció en materia normativa internacional con estos acuerdos, pero que se hayan cumplido, que se cumplan, en realidad no. O sea, ni siquiera es cuestionable, esto no está pasando. El área anexada, esa área cafecita, corresponde a Jerusalén del Este, que les había comentado que en 1980 fue anexado. La siguiente, por favor. En cuanto a las demoliciones, en Jerusalén, hago una separación aquí porque las leyes, la política y el funcionamiento es muy distinto a Cisjordania que a Jerusalén del Este, y muy diferente también a lo que está sucediendo en Gaza. En Jerusalén, solamente hice un comparativo de los últimos años de récord de demoliciones desde 2021, que eran 180 estructuras por año. En 2022 bajaron un poco y en 2023 subieron a más de 200 edificaciones. Entonces, estas acciones no solamente dejan a familias sin hogar, sino que buscan alterar la realidad demográfica de la ciudad. Y esta es como parte del marco legal que permite que esto funcione o que esto pase. La siguiente, por favor. No, la anterior, perdón. La de Cisjordania. Ya. En el caso de Cisjordania, que es esta otra área que vieron que estaba alejada, aquí la situación es mucho más grave. Existía un promedio anual desde 2016 a 2020 de 400 a 600 demoliciones por año. En 2021 subió a 864, luego hubo otro aumento a 953 en 2022 y con el inicio del genocidio en curso ya lleva un máximo histórico donde se multiplicó por 70% y ahorita las demoliciones, o sea, para 2023 estaban en 1.539 demoliciones. Entonces, podemos imaginar si esto pasa en Quito, o sea, porque sé que estos suenan como datos y todo y a veces es la parte un poco como aburrida y tediosa de bueno, son números. O sea, cada uno de estos casos, cada vivienda, o sea, nos podemos imaginar en Quito qué pasaría si el día de mañana comienzan a demoler viviendas. O sea, qué pasaría si nuestra familia queda sin hogar, así. Y luego muchas familias. Entonces, más allá de los datos, es todo lo que conlleva. De ahí, dentro del marco jurídico, sí, de Jerusalén del Este, aquí hay dos puntos. Los circulitos que están en café, en gris, son las bases legales clave y las amarillas son los mecanismos de ejecución. Entonces, dentro de la base legal existe la Ley de Propiedad de Ausentes, que esta fue creada para confiscar tierras de palestinos desplazados en 1948. Se aplica en Jerusalén y para las expropiaciones. La Ley de Planificación y Construcción en 1965. Esto es algo también bastante denso porque
Igual, al estar allá también la gente recurre mucho, y te lo dice así abiertamente, recurre mucho a la autoconstrucción. La autoconstrucción significa que tú construyes tu propio hogar, tu propia casa, con los materiales que tengas. Entonces, y eso, si uno se pregunta aquí, pues generalmente es ilegal porque tienen que seguir normativas de construcción por seguridad, eso está bien. Pero en el caso de Jerusalén, el 95% de los permisos de construcción de palestinos son rechazados, el 95%. O sea, esto solamente como para imaginar, casi todo Quito sería ilegal. O sea, y eso es lo que da chance. O sea, que al final la gente autoconstruya, la construcción es ilegal a pesar que el terreno sea propio, y esto da un marco normativo que permite a Israel decir, tú eres ilegal, entonces hay que demoler tu vivienda. Esto es lo que sucede. Y también existe una política de judización de Jerusalén, sobre todo de los barrios que se encuentran cercanos a la ciudad vieja. Entonces, que son, bueno, Sheikh Jarrah, Silván, que tienen alta connotación también en materias religiosas, porque hay que recordar que también, sobre todo Jerusalén, está muy cargado de las tres religiones y tiene una importancia muy grande para las tres religiones más grandes. Entonces, y como mecanismos de ejecución están las órdenes de demolición administrativas y las multas exorbitantes. Las órdenes de demolición básicamente permiten que se destruya una vivienda sin un juicio ni previo ni posterior. Entonces es como imaginar que nos llega una notificación a nuestra casa y nos dicen tenemos que demoler tu vivienda, no hay un porqué, no hay un apelar, simplemente se hace. Y las multas, este es un tema bastante denso que por ejemplo, a mí en lo personal me pareció de lo más como triste, desolador e inhumano, más allá de todo esto. Y es, en Jerusalén a los palestinos les dan la oportunidad, por así decirlo, de demoler su propia vivienda. Entonces, porque si es que lo hace, como Jerusalén está anexado a Israel, entonces, si es que Israel demuele la vivienda, la familia que es dueña de la vivienda, además del gasto económico, de la pérdida, tiene que pagar por su propia demolición. Eso significa pagar el salario de los militares, de la policía, del equipo que se utiliza, de los técnicos que llegan a demoler tu vivienda. O sea, uno tiene que pagarlo. Entonces, muchas personas luego dicen, ya prefiero demolerla yo. Entonces, esto es extremadamente grave porque la gente queda sin un lugar donde vivir. Generalmente se apoyan en familiares, en la misma comunidad, pero llega un punto donde todos tienen órdenes de demolición y no saben en qué momento también se va a efectuar. Entonces, mucha gente igual no la demuele porque dice, bueno, llevo 6 años con una orden, no sé en qué momento va a pasar. Entonces prefiero tener casa, pero eso también implica un desgaste en salud mental extremadamente denso. O sea, es como pensar que me van a quitar mi casa y no sé en qué momento. O sea, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, nos van a quitar y no sabemos. Entonces, mucha gente vive en estas condiciones y esto es como como una multa. O sea, todavía que te quitan todo, tú tienes que pagar por lo que te acaban de hacer. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Como comentaba, lo que sucede en Jerusalén es muy distinto al marco normativo en Cisjordania. Nuevamente, la parte en gris son las bases legales clave y lo amarillo son los mecanismos de ejecución. Entonces, en el caso de Cisjordania tenemos órdenes militares, que bueno, básicamente lo que hacen es que prohíben la construcción sin permiso de la administración civil y esto está controlado por el ejército. Entonces, básicamente los militares tienen que autorizar si es que uno puede o no puede. La clasificación de tierras, este es un tema igual. En Cisjordania existen como 2 recursos que utilizan, que es
determinar que un territorio puede ser área verde o área militar. Entonces, y si, no sé, dentro de los planes de ordenamiento territorial deciden que un área va a ser área verde, la gente que vive en ese lugar tiene que quitarse, o sea, le quitan la vivienda, le quitan el lugar porque ahora es área verde y hay que sembrar arbolitos. Entonces, o la otra es que sea área militar, área firing zone, o sea, como, sí, zonas declaradas para entrenamiento. No sé quiénes habrán visto de aquí ya el documental, el que ganó el Oscar, pero por ejemplo en No Other Land justo es este caso, o sea, hablan de una zona que fue categorizada como zona militar y ahora toda la gente que vive en ese lugar tiene que irse y se va, o sea, y tienen que irse a la fuerza porque al final la tierra es de ellos, pero lo sacan. Los mecanismos, pues son las demoliciones por seguridad, le puse entre comillas, porque como les comentaba inicialmente, con la construcción del muro del apartheid, se crea esta división y ahora las viviendas que se encuentran cerca del muro tienen que ser demolidas por temas de seguridad de los israelíes. O sea, entonces, esa es una. Y la otra, también de las viviendas que se encuentran cerca de los asentamientos israelíes, que generalmente se ponen dentro de las comunidades palestinas y cuando ya el asentamiento es muy grande, si hay más viviendas palestinas cercanas, dicen hay que demolerlas por nuestra seguridad. Entonces, ellos lo determinan así y nuevamente como castigo colectivo, que claro, ese es los casos que comentaba también de la intifada o personas que se encuentran activamente resistiendo, pues entonces les van a demoler la vivienda como castigo. La siguiente, por favor, ya. Entonces, ahorita les voy a... Este documental es súper corto, es de 6 minutos únicamente, pero quisiera que lo vean prestando como mucha atención. Es un cortometraje, es real, y ya luego continuamos. A ver, 1, 2. You're here to try and stop this? القدس والبحر وهذا قمص جايين يهدموا المباني المتشقة في القدس كلهم מאחורה קרקל. לא, אנחנו מתפללים בו לפני שתהרוס, לפני הריסה. 5 דקות אני נותן. אנחנו נפתח את הסל. ואיפה אחורה? יאללה, קדימה. עוד שנייה אחת אני יוצר. קו ססל ישר, קו קדימה. יאללה. קו ססל אישור קו, ברק השנה פקודה, כולם נעדפים אחורה. יאללה, אישור קו. 5 דקות. الله أكبر. يا مضغوط ضغط اليوم، يعني انا مش قادر اتحمل الضغط اللي انا فيه، تعبان كثير. والله والله كنت طب ليش هذا القزاز؟ ليش اخترت هذا عشان اللون بالشمس بنشوفش جوا البيت. انا رشيت كل حيطان كلكل ولبسته كمان طوب. بالحم تحط يدك هيك ما بتحس بالحم. والله الجيش بده يهدم، القاضي كان يدور على شيء ثاني، جبنا له شغلات ثانيه. تفاجأت بشهر 6 لما طلعوا القرار المحكمة انه هدم. طب ليش هدم؟ لانه قرب على جدار. لانه انا بيتي قانوني اصلا، يعني القانون ممنوع يهدمه مع الترخيص مع كل شيء. لما يهدم لي اياه يعني انا بالنسبه لي انا يعني موت بدري هذا. اكثر شغله بتهزني ولادي. ليش؟ شو بتعرف انا لما ابني لي البيت زي هيك ما قدرتش احمي بيتي، شو معناته؟ انا كثير مش شوي، يعني انا ولا اشي، يعني ما قدرت احمي بيتي اصلا يعني. بس الحكم مش حلق يعني. حتى ولو
واذا لو يعني بهدوا البيت وين ايش بتفكر تعمل يعني العائله وين؟ والله ما في الحال. يعني اذا انهدم البيت انا ما مش هطلع، مش راح يعني وين اروح؟ بدي احط خيمه جنب البيت واقعد محل البيت، لانه هذا البيت الثمن كثير عندي غالي. هذا البيت كل شيء سويت فيه يعني اخترته انا وتعبت فيه انا. طيب شكرا كثير. اذا بتوصلني للقاضي بكره الصبح تقول لي تعال بدي اوصلك للقاضي، بدك شو ما بدك، بس وصلني للقاضي. انا بدي اشرح له عن حالي بعد هو ياخذ قرار. هذا هو اللي مش عارفين كيف بدنا نعيش معهم، ما طالبناش منها شيء اللي احنا نقدر نعيش معها، ما بدنا شيء منهم، ما بدنا يساعدونا بشيء، يعني غير نعيش بيوتنا اولادنا، يعني طلب عادي بسيط ما عاد بدنا نحصل عليه. ان شاء الله بكره ما يجوش. ان شاء الله ما فيش حاجه ونمحي هذا وما يكون ننسى من الموضوع ان شاء الله. اذا هذا عن جد بشطبه. انا نفسي اشطب تاريخ حياتي كل اللي صار الشهر هذا والله، لانه هذا الشهر اسود والله مش عارف شو احكي. يلا اسماعيل شكرا، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. طيب بنكون هون الصبح كمان مره. طيب شكرا. אתה יכול לפתוח את הדלת? הוא לא ניקח, הוא בלי מפתח, הוא צלמים. תעמי במקום אחר, גברת. تعال يا ابا يلا خلينا ننزل تعال תביאו אותו בחוץ. לאט לאט, לאט לאט, نقدر اناشيد كبار تاريخ لا ما عم تسمع بالرياضيين لا ما بقى بجمع التعزيز عفريت كلها كابول الفيلم ده تاني مرسوم لانه عباي كلها كابول هذا ربا ما تقول لا ما رخبين ومدينكم يلا Bueno, mil disculpas por los temas técnicos que no se pudo escuchar, pero en realidad espero que hayan podido como captar el sentimiento y el mensaje, porque esto, bueno, primero que no es actuado. Este fue un caso real que se dio en Jerusalén, era lo que les comentaba también de las viviendas que se encuentran cerca del muro, son demolidas por temas de, entre comillas, seguridad, y veíamos aquí a alguien como comentaba todos los ahorros de vida, todos destruidos en un momento. El futuro de que nos decían, ¿cómo puedo estar seguro incluso de la vida de mi hijo si ni siquiera puedo salvar mi casa? Entonces, sé que puede sonar muy alejado a nuestra realidad.
pero no lo está tanto. Entonces, aquí voy a comentar brevemente dos casos. Este es en Silván. Aquí sí se ven bueno, no sé si logran identificar, pero hay unos ojitos en las fotografías, en los edificios, y es justo porque se intensificaron las órdenes de demolición y de expropiación en este barrio que está cercano a la Ciudad Vieja, y básicamente esta fue una campaña artística que se llama Con todos los ojos en Silván. Entonces, la siguiente, por favor. En lo personal, esta fue una de las experiencias más fuertes que viví en el tiempo allá, porque justo ese día, y estas fotografías corresponden a un día en el que me tocó ir a 8 demoliciones en un día. Entonces, el nivel de dolor es indescriptible. Obviamente, si es que alguno de ustedes está interesado en hacer acompañamientos humanitarios, trabajo humanitario, también es una parte que toca trabajarlo mucho, porque obviamente una no se puede descomponer ante la tristeza ajena, por más que afecte, pero aquí estamos presenciando, y también con un enorme privilegio de sentir que estamos ahí un tiempo, pero después nos vamos. O sea, para las familias esto es su vida, y lo que decía, en este barrio casi todas las familias tienen órdenes de demolición. Entonces, al final, lo que hacen es que cuando tu vivienda es destruida, acuden con un familiar, acuden con un vecino, la comunidad es fuerte, pero hay un punto en el que esto va a colapsar más, o sea, y ya no van a tener a dónde ir ni cómo moverse. En el caso de la derecha, es justo la vivienda de uno de los activistas más fuertes de este barrio y que lucha mucho exponiendo toda esta violencia, y le dijeron a él que que su casa iba a ser la primera en ser demolida en esta corriente que hubo de demoliciones seguidas en este barrio. Y él dijo, como, lo asumo, con mi familia lo asumimos, no por eso voy a dejar de luchar. Pero ¿qué pasa en la imagen que está a la derecha? Es de una familia que no tenía idea cuándo iba a ser demolida su vivienda, no pudieron sacar sus cosas, y en realidad capaz la fotografía no logra representar el nivel de dolor que se sentía en ese momento. Salieron todas las personas a ver, a estar, y simplemente en silencio, como contemplar cómo todo había quedado bajo los escombros. O sea, y esto es por decir poco, porque no solamente es igual lo material, es todo el sustento que decía dónde se vive. La siguiente, por favor. El siguiente caso, este es Han al-Ahmar, es en Cisjordania, en el área C. Y la siguiente, por favor. Este caso es diferente porque esta es una comunidad beduina, y también ahí es donde se da, la forma de opresión es diferente. Ahí, sobre todo las comunidades beduinas que eran antes nómadas y se movían acorde al clima, ahí lo que hacen es que, como ya están fijas en un lugar y no pueden desplazarse libremente por el terreno, por el territorio, lo que hacen es comenzar a quitarles la oportunidad para moverse cada vez más y hacerles más pequeño su área de hábitat. Entonces, justo donde ahí hay un circulito, no sé si se logra identificar, pero por ejemplo en esta imagen que está a la derecha, en un periodo de 3 meses pude constatar cómo, que no esté ese outpost al inicio, en 3 meses ya estaba, y así es como poco a poco es justo un punto de vigilancia de los colonos israelíes que viven en los alrededores, y comienzan a hostigar a las familias y a los niños. O sea, una cosa que es muy fuerte, porque ahí en Han al-Ahmar, en este punto, hay una escuelita a donde llegan los niños de las comunidades cercanas, y tenían que pasar por ese punto donde ahora está ese outpost. Entonces, ahora para pasar, hubo un día que recibimos la notificación que habían sido detenidos por 10 horas los niños de entre 6 a 10 años,
que no podían pasar porque les habían hecho en círculo y les estaban lanzando piedras. Entonces, para un niño, o sea, obviamente, o sea, además de ser una experiencia traumatizante, te está cortando el acceso a la educación, a la posibilidad de educarte, a la posibilidad de moverte, de visitar a tu familia, y les expone, porque ahora para ir a la escuela tienen que dar una vuelta. Si pones el mapa anterior, justo tienen que dar una vuelta bordeando todo ese espacio e ir por la calle. Entonces, son como un poco todas, y que en este caso existen estrategias que las pueden buscar si gustan tener más información del E1 y E2. Son proyectos urbanísticos, territoriales que tienen justo para quitar toda esta parte de Cisjordania y cortar Cisjordania. Entonces, que ya son planes, como igual lo que estamos viendo que está pasando en Gaza ahorita, también es un plan. Entonces, y que poco a poco se va ejecutando. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, bueno, al final, así un poquito rápido, esto genera un impacto humanitario y social, evidentemente. Vulneración de derechos, pues a los más básicos, derecho a la vivienda, derecho a una vida digna, se ven vulnerados completamente. Existe desplazamiento forzado, pérdida del hogar, lleva a familias enteras a que tengan dependencia de albergues temporales o de otro espacio de refugio. Fragmentación social, también definitivamente, porque esto lo que quieren generar es una desintegración de barrios. Entonces se pierde, se rompe el tejido social que lleva años, décadas formándose. Bueno, existe un impacto económico, esto es evidente, criminalización y estigmatización. Esto más sobre todo por el tema en el que se construye de forma ilegal, y esto dentro de los marcos siempre se escucha la palabra ilegal y se piensa que uno ha tenido la culpa, pero cuando en realidad vemos, o sea, todo este marco que les comenté es legal, pero no es justo ni por cerca. Entonces, y el trauma psicológico y deterioro de la salud mental. También como historia personal breve, en una de las escuelas que hacíamos el acompañamiento, justo un niño de 8 años, veíamos que no se integraba tan bien con el resto y todo, y ya hablando con un psicólogo que estaba ahí, nos comentaba que todo el trauma y todas las actitudes que él había tenido era porque, o sea, un niño de 8 años ya había tenido varios intentos de suicidio. Y esto es como que lo podemos imaginar en un contexto donde incluso pasa y está pasando por la agudización del sistema económico que ahí nos está apretando. Pero en el caso del niño era porque la familia había recibido orden de demolición. Estaba vinculado a este tema y era porque ya le habían demolido la vivienda cuando él era más chiquito. Entonces, él tenía el recuerdo de qué era, que te quiten y te destruyan la vivienda a las 4 de la mañana, y tenía el recuerdo, el trauma de los papás, el enojo que tenían, y esto llevó a que nuevamente al recibir orden de demolición en el otro lugar donde estaban, cayó en estado de depresión. Entonces, no comento esto como para revictimizar, pero sí porque son historias, y son historias muy fuertes que en realidad no podemos estar tan desligados como humanos que esto está pasando. Siguiente, por favor. De ahí, bueno, las estrategias de resistencia, respuestas internacionales. Lo que hacen allá mucho es apelar a las acciones legales. Esto en realidad lo hacen, pero no tiene tanta salida. Existen organizaciones, ONGs, que intentan llevar algunos casos a juicio sin mucho éxito. La mayor parte, resistencia y lucha, también existe mucha resistencia y lucha, sin embargo, esta ha sido cada vez más reprimida, con más fuerza y sobre todo ahora. También existen medios de comunicación independientes y la población en general tiene un papel súper activo en denunciar cuando algo pasa. Apoyo humanitario también entre ellos mismos y el activismo. Dentro de las respuestas internacionales, pues
diplomacia, presión política, las resoluciones de la ONU, sanciones económicas. Muchas de estas igual están como en un nivel intergubernamental, pero hemos visto que también han fallado. O sea, no podemos decir que no se puede detener ni un genocidio. Entonces, mucho menos estos casos de demolición se pueden, algunos, como que retrasar un poco. Pero donde destaco también como nuestra responsabilidad individual, pues hay activismo, movilización, advocacy, las campañas globales. Justo ahorita va a iniciar una campaña global contra la ocupación del PEAPI, la solidaridad internacional y entre los medios de comunicación, la contranarrativa y periodismo de investigación. Siguiente, por favor. Y ya para cerrar, un poco las conclusiones que había establecido un poco de esta presentación. Uno, que es evidente que existe una estrategia de expansión de los asentamientos israelíes y esto va generando un impacto humanitario, que las respuestas internacionales son débiles y fragmentadas, sobre todo a nivel gubernamental. Todavía no existe una sanción fuerte contra estos crímenes y crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo, violaciones sistemáticas del derecho internacional, que la violencia está escalando y está escalando en Cisjordania y en Jerusalén también, y que al mismo tiempo la resistencia palestina y la solidaridad global está creciendo. Entonces, aquí en Ecuador, si bien es cierto, no se ha llegado a ver las imágenes que también en algunos países europeos, en Uruguay también tiene un movimiento bastante fuerte, pero siempre se puede igual comenzar y agarrar fuerza para luchar por esto. Entonces, las demoliciones son una herramienta territorial de limpieza étnica silenciosa. Y acá, esto lo voy a leer así textual, que era como la conclusión final. Las demoliciones no solo son un tema humanitario, sino político. Reflejan la impunidad de la ocupación israelí y la incapacidad de la comunidad internacional para garantizar derechos palestinos. Sin presión real, la situación seguirá deteriorándose. La siguiente, por favor. Y en medio de esto quiero hacer un pequeño anuncio. Justo el día de hoy, que es el aniversario 77 de la Nakba, de la catástrofe, esta invitación que el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, en la avenida Coruña y 12 de octubre, creo que ya saben dónde es, se va a llevar a cabo un plantón. Esta es parte de las respuestas de solidaridad internacional y un poco lo que se puede hacer desde acá, que es levantar la voz y al menos decir, este tema lo tenemos presente, es un tema que trasciende la parte humana, es político y también nos afecta como personas ver cómo se están vulnerando los derechos cada vez más grave y algo que viene en cadena que bueno, en algún momento también vamos a comenzar a sentir, en todos los pueblos estamos unidos, o sea, y vamos a comenzar a sentir también estas consecuencias de un sistema que está en decadencia. Entonces, la última, porfis, y muchas gracias. Gracias, Lu, por compartir con las y los estudiantes, los docentes y nuestros invitados especiales un tema de mucha actualidad y que nos duele y nos golpea a todos. Invitamos, por favor, al doctor Jorge Piedra y a doctor Pablo de la Vega que nos acompañen para sus comentarios. Sí. No sé. Sí. Cada uno de los comentaristas tendrá 10 minutos y vamos a iniciar con el doctor Jorge Antonio Piedra Rosales, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Él es docente e investigador con una amplia trayectoria en educación e investigación social. Licenciado en Química y Biología y cuenta con una maestría en Desarrollo Educativo, además de diversos diplomados en Liderazgo, Anticorrupción e Innovación Social. Doctor Piedra, tiene usted 10 minutos.
Bien, muy buenas tardes ya. Quisiera iniciar agradeciéndole al doctor Pablo de la Vega por tomarnos en cuenta anualmente en una posibilidad de poder dialogar, conversar y definir elementos que dentro de lo que sucede en el ámbito de la globalidad determinan también conductas de los grupos de poder en el mundo y sobre esa parte las particularidades que tienen en cada uno de los sectores. Es evidente que el celebrar los 77 años, el 77 aniversario de la NABCA, nos lleva a pensar en la necesidad de unificar nuestro pensamiento y nuestro accionar en el mundo al respecto de lo que significa la violencia y de cómo esta violencia es ejercida desde algunos niveles del Estado para determinar las condiciones de vida de los seres humanos. Yo quiero agradecer a los compañeros cónsules, embajadores que están presentes aquí, representantes de diferentes países que se han dado cita en la mañana y tarde de hoy para conversar de un tema que Lu lo ha manifestado de manera muy clara. Y no quiero hacer mayor interpretación y saludar a los padres de Lu que están presentes también en esta mañana y tarde. Gracias por acompañarnos. Y decirles que evidentemente la creación del Estado judío determina una particularidad al respecto de lo que sucede en el sector de Palestina, en Palestina como tal, en el Estado palestino. Y es evidente que la NABCA tiene en su nombre como catástrofe desde 1948 diferentes etapas. Y es evidente que esas etapas destacan elementos como el genocidio, la xenofobia, la discriminación y la prepotencia como parte del ejercicio de vulneración de derechos que tienen desde el Estado israelí, y en el que es evidente que la dignidad de los seres humanos, de acuerdo a lo que dicen las Naciones Unidas, ha sido vulnerado de manera sistemática y permanente, con una condición básica al respecto de unas leyes que solo sirven a los que manejan la ley y sobre un poder que solo sirve a los que tienen el poder. Yo creo que de lo que hemos escuchado la mañana y tarde de hoy, es evidente que en los pueblos del mundo necesitamos resaltar la necesidad de unificarnos porque es legal luchar, porque es legal resistir, porque es legal vivir con dignidad, porque no podemos someternos a una dictadura en la que enfrentamos las piedras versus las balas, las bombas y los asesinatos. Muchas gracias, Lu, por lo que nos has planteado el día de hoy. Recibimos ahora a nuestro segundo comentarista, el doctor Pablo de la Vega. Él es abogado y periodista, consultor en derechos humanos y coordinador de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti. Pablo, tienes 10 minutos. Muchas gracias. Un agradecimiento al decano por su interés y sensibilidad para poder tratar estos temas que, si bien están en la agenda pública, debido a la influencia de los grandes medios de comunicación, finalmente terminamos con información errada o con concepciones alejadas de la realidad. Y el tema palestino es uno de los temas, desafortunadamente, que ha sido altamente contaminado por las corporaciones y las empresas de la desinformación. Agradezco a los amigos diplomáticos que nos están acompañando. Me parece importantísima la conferencia que Lu nos ha dado ahora y sobre todo un enfoque no muy usual de manera tradicional cuando abordamos el tema palestino. Usualmente estamos hablando de la estampida ocurrida el 15 de mayo de 1948 debido a la decisión unilateral
de David Ben Gurión, un líder sionista que proclamó a espaldas o conscientemente de la comunidad internacional, proclamó la creación del Estado de Israel. Es desde el 15 de mayo de 1948 que el pueblo palestino ha emprendido una huida en búsqueda de protección, en búsqueda de mejores días, dadas las circunstancias que han tenido que enfrentar. Lo que no se dice es que la intención del sionismo internacional data de mucho más antes del 15 de mayo de 1948. Lu nos ha dado una brevísima descripción histórica, quizás amerita, por favor, que los estudiantes, las estudiantes, revisen qué ocurrió en la repartición de África, 1884, 1885, cómo los estados europeos se distribuyeron África, o que en la denominada Conferencia de Berlín. Revisen también la denominada Conferencia de San Remo en 1920, cuando Francia y Gran Bretaña se distribuyen las provincias de lo que fue el Imperio Otomano. Y quizás ahí vamos encontrando algunas raíces de los intereses coloniales, neocoloniales, para repartirse lo que ahora se denomina Medio Oriente. Intereses básicamente geopolíticos, intereses en torno a recursos naturales. Lu entonces nos ha dado un panorama histórico brevísimo. Quizás les invito también a revisar el momento en que se decide partir Palestina a raíz de la decisión de adoptar por parte de Naciones Unidas de la resolución 181 que da origen al denominado Plan de Partición de Palestina, cuyo propósito era crear un Estado judío y un Estado árabe, y Jerusalén, esta capital histórica y muy simbólica para las grandes religiones monoteístas, debía encontrarse bajo una suerte de administración internacional. Corpus separatum, dicen los especialistas, que era el estatus o que debía ser el estatus de Jerusalén. Por eso es que cualquier decisión diplomática de instalar embajadas u oficinas consulares en Jerusalén viola este principio internacional del corpus separatum y atenta contra el espíritu, si alguna vez tuvo un espíritu la resolución 181, sobre eso también en algún momento podríamos conversar, pero en todo caso la decisión de abrir embajadas u oficinas consulares en Jerusalén viola el derecho internacional, viola los principios de la resolución 181 y atenta con este principio de administración universal de Jerusalén. Aquí me parece que debo hacer un paréntesis obligado. Recuerden ustedes que el presidente Lasso visitó Jerusalén, como lo acaba de hacer el presidente Daniel Noboa. Instalan una oficina de innovación comercial. Si tanto el presidente Lasso como el presidente Noboa querían abrir oficinas de carácter consular o oficinas diplomáticas, podían hacerlo finalmente bajo sus propias decisiones en otras ciudades consideradas ciudades israelíes, comillas, pero no en Jerusalén. Allí hay una violación explícita, implícita también, del derecho internacional. Lu también ha mencionado la construcción del muro de Cisjordania. Desafortunadamente, la construcción de muros es una política de los estados autoritarios que pretenden, a través de estos complejos sistemas arquitectónicos, controlar territorios y controlar poblaciones. Al menos, probablemente me equivoque, al menos existen una treintena de muros a nivel internacional, empezando por el histórico muro o la muralla china, pasando por el muro que divide el Sáhara Occidental de norte a sur, 2.400 kilómetros de extensión, y tenemos el muro de Cisjordania, que viola también el derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia de La Haya
se pronunció y reconoció que este muro atenta contra los derechos humanos y el derecho internacional, y pidió al Estado israelí, comillas, que derroque ese muro. Sin embargo, este muro de alrededor de 600 kilómetros, un poco más, los últimos años incluso ha sido ampliado y fortificado. Lu también nos ha hablado de las graves violaciones a los derechos humanos. Nosotros podríamos insistir en que son graves, permanentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Estas tres características generan responsabilidad internacional al Estado israelí. El Estado israelí, comillas, está obligado a rendir cuentas ante la comunidad internacional. Sin embargo, estamos siendo testigos en vivo y en directo cómo el Estado israelí, nuevamente comillas, ya diré por qué, desobedece, desacata toda la normativa internacional, empezando por las sentencias de la Corte Penal Internacional y violando las convenciones internacionales, específicamente la Convención contra el Apartheid y la Convención contra el genocidio. Recordemos además que el 21 de noviembre del 2024, la Corte Penal Internacional, por pedido de el fiscal general de la Corte, ha emitido una orden de detención para el señor Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro de Israel en funciones, y en contra de Yoav Gallant, en ese momento ministro de Defensa de Israel, acusados de crímenes de lesa humanidad. En teoría, los países que han firmado el Estatuto de Roma, que establece o que crea la Corte Penal Internacional, están obligados a cumplir esta orden emitida por el más alto tribunal penal internacional del mundo, la Corte Penal Internacional. El señor Netanyahu debería ser detenido en los países que visita, al parecer libremente, sobre todo países europeos. Estuvo en Alemania, ha estado en el Reino Unido, ha ido a Estados Unidos, y sin embargo ninguno de esos países ha acatado la orden de detención de la Corte Penal Internacional. Nos llama, paréntesis acá otra vez, nos llama también la atención que el señor Netanyahu, en la reciente visita del presidente Noboa, haya mencionado su deseo de visitar Ecuador y que el presidente Noboa le haya correspondido esa lisonja diplomática diciendo que será gratamente recibido. Le recordamos al presidente Noboa que el Ecuador forma parte del Estatuto de Roma, que ha suscrito ese tratado internacional y que hay una ley orgánica de implementación del Estatuto de la Corte Penal de Roma. Por lo tanto, el Ecuador está obligado jurídicamente ante la comunidad internacional a cumplir esta orden de detención y a detener a Netanyahu y a otros altos oficiales implicados en el genocidio en Gaza y los crímenes de lesa humanidad que se cumplen abiertamente. Entonces me parece importantísimo el enfoque de Lu cuando habla de las violaciones a los derechos humanos, como usualmente han sido difundidas como detenciones arbitrarias, detenciones, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, control territorial. Los desalojos que nos ha hablado en la conferencia atentan también contra el derecho internacional, la destrucción de viviendas, los desalojos forzosos, este sistema de pases creado a semejanza del Estado sudafricano hace décadas atrás, los puntos de control que se han creado sobre todo en la Cisjordania, la violación sistemática de derechos económicos, sociales, culturales, laborales, son el ejemplo clarísimo del desacato permanente del derecho internacional. Quizás lo que deberíamos pensarnos con los aportes que Lu nos ha dejado es qué hacer en este momento, qué podemos hacer frente a la impotencia que sentimos al ser testigos de estos crímenes que no los detiene nadie,
y que son transmitidos en vivo y en directo a través de grandes medios de comunicación. La movilización ciudadana, la sensibilización en ámbitos académicos, quizás llevar a otro nivel las acciones. El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones ha propuesto algunas acciones y les invitamos a los estudiantes y docentes a considerar la posibilidad de sumarse a esas acciones. Hay espacios, universidades, academias, consultorios jurídicos, consultorios médicos, organizaciones sindicales, organizaciones estudiantiles en el mundo entero que se han declarado espacios libres de apartheid. Quizás es un formulismo un tanto simbólico, pero la Facultad de Jurisprudencia podría declararse espacio libre de apartheid. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas también podría considerarse un espacio libre de apartheid. La Asociación de Estudiantes de Trabajo Social, su pequeña oficina, podría considerarse un espacio libre de apartheid, donde no se consiente ningún comportamiento de exclusión y de discriminación racial, y donde explícitamente se cuestiona la política de limpieza étnica, la política de exterminio del Estado de Israel, entre comillas. Otra de las iniciativas que se podrían llevar adelante es el boicot. Quizás eso exige un poco más de disciplina, el boicot de consumo. Vivimos en una sociedad de consumo y resulta quizás bastante compleja que dejemos ciertos productos cuyos logos representan empresas que sostienen la política de apartheid y financian el genocidio en la Palestina ocupada. Nestlé, Coca-Cola, en fin, muchísimas empresas de estas vinculadas al consumo. Pero habría que ir midiendo fuerzas para ir tomando decisiones en torno a las políticas de boicot. El boicot también podría ser académico. Nos llama nuevamente la atención cómo hace un par de años el Estado de Israel, entre comillas, invitó alrededor de 20 universidades ecuatorianas a visitar la Palestina ocupada y a mostrar los avances de las universidades israelíes. Boicot, Desinversión y Sanciones califica ese tipo de acciones como limpieza de cara, limpiar el rostro del genocidio, limpiar el rostro de los genocidas. Pues a las universidades también se les pide que promuevan acciones de boicot académico. Las universidades, en el uso de su libertad académica, de la libertad de cátedra, de su propia autonomía, pueden aceptar la invitación de cualquier país, de cualquier universidad, pero les pedimos, les exhortamos que no visiten la Palestina ocupada, financiada ese tipo de tours académicos por el Estado de Israel. Entonces hay muchísimas iniciativas que, a propósito de la Nakba, podríamos tomarlas e implementarlas. Yo simplemente, para ir cerrando, quiero invitarles a que googleen Boicot, Desinversión y Sanciones BDS. Hay una página en inglés, otra página en castellano, y ahí están todas las iniciativas que los estudiantes podrían llevar adelante para acompañar desde sus propias capacidades la lucha por el derecho a la libre determinación del pueblo palestino. Agradezco a Lu su sensibilidad, el habernos mostrado otra perspectiva, animarles a conocer el programa ecuménico. Entiendo que hay muchas activistas, jóvenes todas, profesionales, que han visitado Cisjordania y que están empeñadas también en llamar la atención nuestra para generar más acciones de compromiso a favor de los derechos inalienables del pueblo palestino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros comentaristas. Para cerrar esta actividad, quisiéramos abrir un espacio si alguna persona, algún estudiante tiene alguna inquietud, que lo puedan hacer ahora. Y antes de que abandonen la sala, nos gustaría invitarles, en todo caso, si no tenemos preguntas, invitarles por favor a la parte de adelante a todos quienes nos acompañan
para una foto grupal de cierre de esta actividad. Por favor, ¿podrían acercarse para que hagamos una foto final? No se vayan, por favor, pueden venir adelante. Una foto y todos pueden salir corriendo de la sala. Vengan, vengan, por favor. Pasen aquí delante, todos a una foto. Vengan. Anímense, vengan a la foto. Todos vengan, hay espacio, aquí adelante hay espacio para todos, todos y todas. También pueden hacer una fila aquí atrás y así vamos. Júntense, júntense, vengan por acá. Si alguien se anima y se quiere poner en la parte de acá arriba, donde están estos floreros, pueden hacerlo también. En la parte de atrás. Júntense un poquito más, también pueden ponerse adelante como en cuclillas. École, aquí atrás también, suban, suban. Ya, un ratito, ya se van acomodando. Todavía no hay cómo pasar por ahí. Un ratito, se acomodan todos. ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Palestina libre! ¡Viva! Ya va acá, por favor, gracias. Adelante, no se vayan. A la cámara, a los celulares que están adelante.